Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo podemos hacer arcilla con tierra común de jardín o de maceta o cualquier arbolito que tenga un poco de tierra. El tema es ver cómo podemos hacer para que esa tierra se purifique, se le saquen las impurezas y cómo podemos conseguir que sea un poco más plástica y podamos trabajar como la arcilla, no tan plásticamente como la arcilla comprada, pero una cosa intermedia. Lo importante es que si usan tierra de maceta, que sea una maceta que tenga una planta seca, no le mate ninguna planta a ninguno de sus parientes, ni de sus amigos, ni de sus hermanos, ni nada. Las herramientas que vamos a utilizar, básicamente, para recolectar la tierra, necesitamos un recipiente, un balde, un tachito y una herramienta para poder juntar la tierra. Puede ser una cuchara de albañil, una cuchara común que está en desuso, una palita de playa, ¿sí? Bueno, yo voy a usar la cuchara común, que es lo más accesible, y una fuente de tierra. Una posible fuente de tierra es un árbol, la cazuela que hay en las veredas, en donde está el árbol plantado. Vamos a sacar, si viven en la ciudad, buscamos un arbolito de la vereda y juntamos un poco de tierra, que en principio no nos vamos a preocupar por si la tierra está con impurezas. Eso lo vamos a solucionar después. Juntamos la cantidad que podamos y que pensemos que vamos a necesitar. Ahora vamos a ver algunas otras posibles fuentes de tierra. Acá hay otra posible lugar de donde sacar tierra. Por ejemplo, en estas macetas vemos las plantas que están vivas, las dejamos, pero acá, por ejemplo, vemos este arbolito que se secó. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta maceta, vamos a sacar el arbolito que está seco, lo voy a cortar porque no lo puedo hacer, pero bueno, ya se imaginan, ¿no? Saco el arbolito que está seco y lo vuelco el contenido de la maceta en el balde en el que estamos juntando. Cuando tenemos la cantidad de tierra que pensamos que es suficiente para el trabajo que vamos a hacer, ya juntada en el balde, lo siguiente es agregarle agua. Vamos a agregar el doble de agua de la tierra que tenemos. O sea, si tenemos medio balde de tierra, como en este caso, vamos a llenar el balde completo, agregar un balde de agua y medio balde de tierra. Ahí no sé si se ve, pero tiene residuos orgánicos, como son pedazos de hojitas, palitos, ahí hay un pedacito de plástico que flota. Eso ahora no nos vamos a preocupar porque ahora lo vamos... El paso siguiente es separar todas las impurezas. Una vez que se llena el balde con agua, lo que vamos a hacer, en principio lo que podemos hacer es sacar estas impurezas que flotan, que son las cosas orgánicas, las sacamos. Y después lo que vamos a hacer es disolver la tierra, con un palo, con la cuchara o con lo que sea, vamos a disolver, que se convierta la tierra y el agua, la tierra se va a disolver y vamos a buscar que se convierta una solución como si fuese de agua sucia. ¿Sí? Revolvemos bien y ahora les voy a mostrar en un frasco de vidrio, voy a sacar una parte de esto y en un frasco de vidrio vamos a ver lo que sucede con las impurezas orgánicas y con las piedritas
o impurezas que no son orgánicas que se van a ir al fondo. Bueno, acá tenemos una escala, una muestra de lo que va a pasar en el balde, que lo hice en el frasco para que se vea acá desde el costado del frasco lo que va a pasar. Entonces, como dijimos, mezclamos, disolvemos bien la tierra en el agua, que quede bien líquido. Y una vez que está bien disuelto, dejamos esto reposar, puede ser un día. Y al día siguiente seguimos. Así que vamos a esperar ahora un tiempo y vamos a ver lo que sucede con el agua, la tierra, las piedritas y las impurezas orgánicas. Bueno, acá vemos lo que pasa cuando la mezcla reposa más o menos 24 horas. Podemos ver que en la parte de arriba flotan las impurezas orgánicas. Acá tenemos el agua más translúcida y abajo se deposita, en esta parte se deposita la tierra que está pura, y en la parte de abajo de todo va a estar depositada las piedritas, la arena y todo lo que tenga más peso que los granos de tierra que están acá en esta parte. Lo mismo pasó. Esta es la muestra del frasco y esta es lo que el balde con el material, con la mayor cantidad de material con el que vamos a trabajar. Lo próximo que hay que hacer entonces es sacar todo lo que flota. Bueno, lo que hacemos después es sacar el agua con cuidado, sin que se vuelva a mezclar. Sacamos el agua que queda de más. Van a salir también los restos de basura que no habían salido, hasta que empieza a salir tierra. Y cuando empieza a salir tierra, lo dejamos sin que se vuelva a mezclar todo. Lo mismo hacemos con la parte grande. Sacamos el agua excedente sin que se nos mueva. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer, el paso siguiente es, con la cuchara, sacamos de la parte de arriba donde va a estar se supone que la arcilla pura, y la vamos depositando sobre una tabla seca, una maderita seca, para que absorba la humedad que tiene de más la arcilla. Tratando de no llegar hasta el fondo del recipiente para no juntar las piedritas que van a estar en el fondo depositadas. También lo podemos, lo hacemos con cuidado. Inclinamos el recipiente y lo volcamos con cuidado para que no se venga lo que está en el fondo. Puede ser que algunas basuritas queden, eso después lo terminan de sacar. Ahí ya parece que están viniendo impurezas. Acá queda. Ahí en el fondo tengo acá ya vienen impurezas, entonces lo vamos a dejar, lo vamos a descartar y vamos a trabajar con esto. Lo que vamos a hacer es dejar esto unas horas, un rato, depende de la humedad que tenga y de lo seca que esté la madera, cuánto va a tardar
dejar de estar así líquido y tomar una consistencia más parecida a la arcilla que nosotros conocemos. Bueno, si podemos, a la mezcla le vamos a agregar ceniza para que se haga un poco más plástica. Si no pueden agregarle ceniza, no pasa nada. Va a ser un poquito menos plástica, pero igual se va a poder trabajar. Entonces, por ejemplo, si hicieron un asado o de una estufa a leña o de algún lugar, un fueguito que hayan hecho, buscamos ceniza con un colador o, por ejemplo, en este caso es un pedazo de alambre mosquitero viejo. Lo que hacemos es tomar unas cucharadas, las tamizamos para que pase solamente lo fino. Y una vez que tenemos la ceniza tamizada, vamos a ver cómo se la agregamos a la arcilla. Ya. Bueno, acá tenemos ya tamizada la ceniza, como ven está solamente la parte fina que pasó por el tamiz. Bueno, acá tenemos la arcilla que habíamos dejado hoy para que la tabla le absorba la humedad, y lo que vamos a agregar es, lo que vamos a hacer es agregar la ceniza. Más o menos un décimo, o sea, 9 partes de arcilla y una parte de ceniza. Igual eso depende de cada uno. Eso se van haciendo pruebas y uno va viendo cómo le gusta, si queda bien trabajable con determinada cantidad de ceniza o con menos. Eso a medida que lo vayan haciendo se van a ir dando cuenta, pero en principio si le agregamos una parte de ceniza y 9 de arcilla, supongo que va a estar bien. Yo ahora, por lo que estoy viendo, voy a agregar un poquito más. Me parece que me pasé de las 9 partes y una. Debo tener como 7 partes de arcilla y 3 de ceniza. Pero bueno, eso lo van viendo. Se va mezclando. Y con lo que le absorbió la madera, la humedad, y con lo que ahora está absorbiendo la ceniza, ya prácticamente en un rato esto va a estar para trabajar. Todavía falta que pierda un poquito más de humedad. Lo que vamos a hacer es mezclar todo. Se mezcló la ceniza. Y lo vamos a dejar de nuevo un rato más esparcido sobre la tabla, porque todavía tiene que perder un poco de humedad. En el caso de que se les llegara a pasar de tiempo, supongamos que ustedes se distraen, se olvidan y se les queda la arcilla en la madera y cuando vuelven ya está toda seca, completamente seca. No pasa nada, se rompe con la cuchara o con una herramienta, se hace pedacitos lo más chiquititos posible, se vuelve a poner agua y se vuelve a amasar. Esto se puede trabajar perfectamente, por más que se haya secado, se humedece de nuevo y se vuelve a utilizar. Así que bueno, la idea es que no se les pase de tiempo en la madera para que no tengan que volver a repetir el proceso, pero si llegara a pasar, no hay problema. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es acelerar el proceso, mejor dicho. Todavía tiene mucha humedad. ¿Cómo nos damos cuenta si tiene mucha humedad la arcilla? Tocamos y cuando sacamos el dedo, ahí vemos que se queda pegoteada, ¿sí? Entonces, acá se ve que donde estaba la arcilla puesta hoy está todavía un poco húmedo. Entonces lo que vamos a hacer es sacar la arcilla, vamos a dar vuelta a la madera y vamos a utilizar el lado de atrás de la madera que va a estar seco. Vamos a volver a poner la arcilla y la vamos a volver a esparcir. Bueno, ahora vamos a ver, si yo por ejemplo toco y no se me queda pegada en el dedo, ven que queda ahí, ya más o menos estaría para amasar esto. Entonces la vamos a juntar. Y la vamos a empezar a amasar.
Una vez que juntamos todo sobre la parte seca de la madera y con el mismo calor de las manos, todavía falta amasado. Le vamos dando hasta que deje de pasar esto. Bueno, después de un rato de amasado, esta es la consistencia que tiene que tener. ¿Sí? En que no se queda pegado al dedo, entonces se puede... No queda la misma consistencia que la arcilla comprada, pero queda algo muy aproximado con lo que podemos llegar a modelar. ¿Sí? Y la consistencia, o sea, el grado de humedad lo van manejando. Si se pasan de amasado, cuando se aprietan así y se hacen esas grietas, quiere decir que por ahí le falta un poquitito de humedad. Eso lo van manejando, le van agregando y amasando hasta que tengan la consistencia que más cómoda les resulte para trabajar. Bueno, y para terminar les digo que si no usaron toda la arcilla que prepararon, como hacemos en el taller, la guardan en una bolsa de nylon hermética, que no le quede aire y que quede bien cerrada, y la pueden mantener así húmeda todos los días que quieran hasta que decidan volver a trabajar.